id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Y la palabra de Dios dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiéndole Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Les traigo esta cita bíblica para nada más dejarlos que ustedes piensen, analicen, sojuzguen, se enseñoreen de la palabra y pregunten qué pasó con Marta y qué pasó con María. Porque no solamente es Marta, Marta, ni María, María. Es algo más que está en lo profundo de cada uno. En la forma como la iglesia tiene que manejarse. En la forma como la iglesia tiene que responder. En la forma como tenemos nosotros como creyentes, como cristocéntricos, tenemos que empezar a vivificar. Óigame bien, a vivificar lo que hemos recibido del Señor. Porque hemos recibido cosas del Señor. Porque hemos recibido una enseñanza del Señor, porque hemos recibido determinadas cosas que nos han alegrado nuestra alma y que nos han hecho conocer un poquito más de esa profundización, de esa profundidad. De eso, como yo decía en la oración, clamar a ti, Señor, para que tú nos enseñes cosas grandes y profundas que nadie conoce, Señor. Y tú nos las has mostrado, Señor. Tú nos las has revelado para que nosotros, como yo le preguntaba al Señor, yo le decía, ¿por qué? Porque yo estoy en este momento hablando del vislumbre de la gloria de Dios cuando el tema mío era otro diferente. Cuando yo tenía planeado continuar con la cuestión del misterio de Dios. Y en este momento Dios me colocó a hablar sobre el vislumbre de la gloria de Dios y hoy vengo a hablarles sobre el ardor que sentimos nosotros por la palabra de Dios. Y es así como esa parte la dejo en su pensamiento, la dejo en su forma de sentir para que ustedes, mis amados hermanos, vayan a esa cita bíblica y busquen y averigüen en su mente, pídanle al Señor, así como yo esta noche le decía al Señor: Señor, muéstrame, Señor, enséñame el camino, Señor, porque yo cuando pienso viajar, yo ya sé que tengo que viajar el día tal. Yo pienso viajar, voy y compro mis pasajes y sé con quién tengo que viajar, a quién le voy a pedir para que me lleve, para que me transporte. Y esta dirección que tenemos en esta casa, en esta iglesia, en Jesucristo el verdadero camino, necesitamos aprenderla, necesitamos saberla para poderlo dirigir bien, para poderlo llevar a un buen camino, a un buen destino, mis amados hermanos. Porque a veces queremos hacer cosas, pero nos sentimos como recogidos para hacerlas. ¿Por qué? Porque no sabemos aún lo que Dios quiere de nosotros. Entonces le estamos pidiendo para que Él nos enseñe a nosotros. Vamos a hacer una cosa que yo no quiero hacer, que no quisiera hacer, pero que me toca hacer. Porque se viene un proceso, se viene una serie de situaciones y tengo que, como administrador bueno de la casa de Dios, tengo que saber cómo tengo que administrar la casa para que la casa no entre en descrédito. Para que la casa pueda en un momento dado, sí, responder. Para que uno pueda tener de pronto un colchón donde uno pueda decir: venga para acá, esto lo podemos cubrir, pero esto no lo podemos cubrir. A veces nos olvidamos de que el pueblo es el que tiene que llevar, porque eso lo muestra el Antiguo Testamento. Eso lo muestra cuando estaban repartiendo los ejidos, la tierra, cuando estaban repartiendo los sitios. A cada tribu se le dio una ubicación, una heredad en esta tierra, en este mundo. Y a los levitas y sacerdotes no le dieron ubicación en este mundo, sino tenían heredad en los cielos. Eso lo dice la palabra, eso no lo digo yo. Luego entonces, si ustedes miran lo que Dios le colocó a cada uno como, óigame bien, como ordenanza, como ley, porque es una ley,
La ley del diezmo es una ley, no es algo que yo pueda escoger porque lo pueda escoger o porque lo pueda determinar. No, hermano, la ley esa Dios lo dio para que el pueblo mismo pudiese disfrutar. Cada uno puede disfrutar de lo que Dios tiene, de lo que Dios le quiere dar. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el diezmo, ¿sí?, que tenían que traer el pueblo de Israel al egio, a la casa que no era en la tierra, sino que era en la parte espiritual, le traía ese diezmo y era el 120%, o sea, el levita tenía que vivir mejor de lo que vivía cada uno en su tierra, porque cada uno recibía el 100%, mientras que él recibía el 120%. Óigame bien. Luego el levita, el sacerdote, tiene que vivir mejor de lo que vivimos cada uno de nosotros. Tiene que vivir mejor, el 20% mejor. Y eso no se está viendo. ¿Por qué? Porque el enemigo ha podido permear todos nuestros conocimientos, entendimientos y sabiduría, de modo tal que nos ha hecho a nosotros perder la bendición. Y por eso nosotros no conocemos la bendición, no la sabemos, no la entendemos, no la vemos. ¿Por qué no la vemos? Porque no la hemos podido hacer. ¿Por qué? Porque no queremos, porque hemos oído lo que el otro dice. Lo que le dijo la serpiente a Eva. ¿Sí? Lo que muchas veces el enemigo le dice a cada uno, le dice cuando les hablé a ustedes de la iniquidad, del misterio de la iniquidad, y les estaba explicando el porqué de las cosas. Y nosotros aún seguimos creyendo en eso. Nosotros no traemos lo que tenemos que traer a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la bendición que tienen que tener, que se merecen tener. Óigame bien, que se merecen tener por la voluntad de Dios, por esa misericordia de Dios. Por esa gracia de Dios, porque todos tenemos la gracia de Dios. Nadie puede decir que no tiene la gracia de Dios. Hasta los que están afuera, los que no conocen de Dios, también tienen la gracia de Dios. O ustedes no saben hablar de lo que es la fe del carbonero o la fe del camionero, ¿sí? Y el camionero tiene en cada sitio una mujer, ¿cierto? Luego está en adulterio, pero él tiene una fe, y por eso es que él, cada vez que se monta el camión, inmediatamente se echa la cruz. ¿Sí? Y tiene su fe, y Dios le respalda su fe. Y nosotros, que tenemos la posibilidad de poder tener cosas, poder conseguir cosas, poder verdaderamente vivir bien, Señor Dios, yo me pregunto por qué la gente no entiende, el pueblo no entiende que el diezmo solamente es el 10%, que no es nada, ni siquiera ni multiplicándolo por todo lo que cada uno de ustedes o cada uno o yo recibo. Si yo recibo de Dios, recibo seguridad en todo, seguridad en mi trabajo, seguridad prácticamente en mi salud, seguridad prácticamente en mi caminar, lo que decía Manuelito, seguridad para poder viajar a donde uno quiera viajar, seguridad con sus hijos, seguridad con todos mis amados hermanos. Yo miro a mis hijos. Sí, mis hijos no están en el camino del Señor, pero mis hijos tienen la bendición que yo les estoy dando por intermedio mío, porque yo estoy cumpliéndole al Señor. Y el Señor dice en su palabra, dice que el trabajador es digno de su salario. Entonces, ¿por qué nosotros no aprendemos a vivir bien como Dios quiere que nosotros vivamos bien, mis amados hermanos? Tenemos que empezar a profundizar, tenemos que empezar a señorearnos, tenemos que empezar verdaderamente a ver, profundizar, meterme allá en lo profundo, allá en lo hondo, Señor, para que Él me revele las cosas y yo pueda verdaderamente vivir como tiene que vivir el Hijo del Rey. Yo no pienso, yo lo que analizo, digo, el Hijo del Rey vive muy bien. ¿Por qué nosotros que somos los hijos del Rey? Porque a veces no tenemos. Y en Santiago dice, porque no sabemos pedir. A veces pedimos para lo que no nos conviene. Yo le comentaba hoy a la hermana, sí, yo le decía que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé el don de dar. Yo no lo tenía el don de dar hace 4, 5 años, 6 años. Yo diezmo a ultranza. Pero yo no soy un dador a ultranza. Yo hasta hace 4 o 5 años empecé a diezmar, y el Señor me ha mostrado todo lo que yo he hecho, y en la medida que yo diezmo, Él me está mostrando cómo es la bendición que me está dando por lo que yo diezmo. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que aprender más, tenemos que verdaderamente no quedarnos en nada más en lo que estamos viendo por encima. El iceberg que destruyó al barco ese grande, Titanic, ¿sí? Solamente vieron la puntica, pero no vieron el resto, y por eso se destruyó. Nosotros a veces vemos solamente la puntica del iceberg, pero no estamos viendo la profundidad de ese iceberg, que es lo que Dios quiere que nosotros podamos ver en lo oculto y en lo profundo que Él tiene para nosotros. Y es así como hoy siento esta necesidad de decirles a ustedes, mis amados hermanos, sus diezmos, mis amados hermanos, sus diezmos no son para que nosotros podamos derrocharlo ni nada, es para que la iglesia crezca en el Señor.
Estudiemos es para que ustedes vean que en usted, en cada uno de ustedes, el Dios se regocija, les da a ustedes bendición, 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 y ustedes pueden traer con tranquilidad al altar, al alfolí, pueden traer lo que Dios les está pidiendo. La vez pasada les hablaba de mucho más abundantemente, pero eso lo dice Pablo, ¿sí? Eso no lo dice Malaquías, para que no digamos que no, que es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento. No, Pablo dice también mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Y es así como Dios a nosotros nos bendice en 3 niveles diferentes. Bendice tu carne, bendice tu alma y bendice tu espíritu. Entonces, ¿cuál es mi alma? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Y cuál es mi voluntad? Mis pensamientos también son mis hijos. Mis sentimientos también son mis hijos. Mi voluntad también son mis hijos. Luego también ellos también tienen que ser bendecidos porque están ahí. Mi familia también es bendecida por eso. Porque he aprendido a conocer del diezmo a eso. Ahora, un día hablamos de la ofrenda, para que ustedes aprendan a conocer de la ofrenda, que lo bonito que de la ofrenda es que lo que tú le das a esa persona, Dios te lo debe a ti, Él te lo va a pagar a ti. ¿Ve? Pero Él no se lo va a pagar a usted ni al 30, ni al 60, ni al 100, sino se lo va a pagar de pronto al 100 o al 1000 por uno. Eso es lo bonito de la ofrenda, es que nosotros tenemos que empezar a conocer la palabra como es. Como es, no lo que me diga aquí el vecino, no lo que yo previamente me hayan dicho, no, tengo que decir a la palabra para poder conocer. Nosotros en este momento tenemos que ir al hebreo para poder conocer lo que dice la palabra de Dios en el hebreo. Y tenemos que ir ¿a quién? Al griego para también poder conocer también parte de lo que hablaron los en griego, aunque yo pienso y digo, ¿sí? Si los apóstoles eran todos judíos, luego ellos tenían que haber escrito en judío, en hebreo o en arameo, ¿sí? Que después lo tuvieron que pasar al griego para poderlo explicar al pueblo que estaba por ahí, o sea, el pueblo que venía, los que venían de diferentes partes, ¿ve? Para que pudiesen aprender, así como nosotros en un momento dado, si aquí venimos a hablar en inglés, tenemos que también pasarle a todos una traducción para que ustedes todos sepan en español lo que estamos diciendo en inglés. Se me venía a la mente esta tarde cuando estaba ahí orándole al Señor, pidiéndole que nos diera a nosotros una dirección, como decir, un timón, para poder saber hacia dónde vamos, ¿sí? La palabra de Dios me traía a mí lo que era Malaquías capítulo 4, versículo 6, Miqueas capítulo 4, versículo 6. Y en Miqueas 4, versículo 6 dice: en aquel día dice Yahweh, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Pero antes de eso, en el versículo 5 dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Yahweh, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Entonces esto me muestra que Dios a nosotros en este momento nos está juntando para que nosotros podamos verdaderamente conocer de la palabra de Dios y podamos conocer de todo lo que Él quiere. Qué bonito cuando uno conoce que su pareja piensa de esta forma y uno se da cuenta de que lo que uno está pensando, él verdaderamente lo está pensando. Qué triste es cuando uno dice, mi pareja de pronto quiere tal cosa, y de pronto cuando uno ahí se la da, esa pareja le dice a uno: no, yo no quería esto, a mí me gusta otra cosa. Entonces estamos mal, estamos prácticamente, el espíritu de cada uno está por separado, o sea, no hay un espíritu que esté unificando ese hogar. No hay un espíritu que esté unificando ese lugar, no hay un espíritu que verdaderamente esté viviendo en ese lugar. Y es por eso que en este momento queremos saber. Entonces dice: y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Yahweh reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre, mis amados hermanos. Entonces es Dios el que a nosotros nos va a reinar, es nuestro jefe, es nuestra cabeza. Sí, pero nosotros todos tenemos que caminar, ya no somos ni cojos ni somos descarriados. Ya como dice él, lo dice, sí, la coja está como remanente y a la descarriada como nación robusta, o sea, fuerte, dura, una roca. Y es así como Dios quiere que verdaderamente nosotros en este momento lo entendamos a Él. Él a nosotros nos entregó un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría para que nosotros pudiésemos saber quién era Dios. ¿Qué es ese papito Dios que nosotros decimos? Abba Padre, que usted es mi papá, listo. ¿Sí? Pero una cosa es que usted diga que usted es mi papá y otra cosa es que uno sienta que el papá está con uno.
que el papá lo abraza, como dice la canción, para que me achiche, una cosa así. ¿Listo? ¿Ven? Y me aprisione con sus brazos y me ame con todo su corazón y me lo demuestre. Y así es como Dios a nosotros nos está demostrando cómo es que a nosotros nos ama. ¿Nos ama por qué? Porque nos está mostrando cómo es Él. ¿Alguna vez ustedes no han estado con su papá? ¿Alguna vez ustedes no han estado con Él cuando Él les ha explicado lo que Él había sido cuando niño? Cuando Él había estado de 20 años, 25 años, cuando Él de pronto caminaba, cuando iba de pronto a las fiestas. Yo a mis hijos les he explicado en este momento, cuando aprovecho que ellos están conmigo, yo les explico quién era yo, quién fui yo, ¿ven? Y lo que yo pensaba, para que ellos en este momento vean quién soy en este momento y digan, wow, ha cambiado, ¿cierto? Este viejo ya no es el de ayer, este viejo es diferente. Y así es como Dios quiere que nosotros empecemos a vislumbrar su gloria, mis amados hermanos. Es vislumbrar la gloria de Dios, es verlo a Él, es verlo, es así como dijo Job, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora te veo, hermano. Es que es diferente yo oír. Si yo oigo, hay un Dios, hay tal cosa, pero si ese Dios no ha entrado aquí en mi corazón, si ese Dios no sabe que tiene que estar conmigo y que me tiene que decir, te quiero mucho. Yo pienso que de pronto a Samuel le tuvieron que haber enseñado mucho de la Torá, cuando estaba pequeño, cuando fue creciendo y tal cosa, mucho de la Torá. Pero cuando él oyó la voz de Dios que le dijo, Samuel, ¿él qué hizo? Se fue a buscar al hombre, en vez de haber buscado al Dios, porque era una voz diferente. Entonces muchas veces nosotros buscamos al hombre, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros vislumbramos al hombre como si esa fuera la voz de Dios, cuando el hombre es el hombre. Y la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17, versículo 5 creo que es, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Óigame bien, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque nosotros tenemos que empezar a caminar en el espíritu, mi amado hermanos, no caminar más en la carne. No pensar que me dejó tal cosa, ¿sí? ¿Cierto, hermano? Como cuando tú viniste a decirme que tenías un puesto, que tal cosa, y te dije, ¿y esto qué es? ¿Qué te quita a ti el puesto? ¿Qué te está quitando a ti el puesto? Entonces, cuando tú entendiste qué te estaba quitando el puesto, tú dijiste, este puesto no me sirve. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que el enemigo le pone a uno que son color de rosa, que huelen a rico, que son perfumes. Y yo a veces me digo, a veces pongo un ejemplo que yo lo viví, o sea, lo viví porque lo vi con mis propios ojos. Un señor de buen nombre, ¿sí? Un profesional, ¿sí? Ya de edad, con hijos profesionales, con una esposa magnífica, con una esposa que tenía un lenguaje precioso, con una esposa que era una dulzura, ¿sí? Y este señor, cuando yo voy a visitarlo otra vez, me encuentro con que el señor se había separado de su esposa y se había retirado de sus hijos, y estaba con una señora que ni siquiera ni siquiera le llegaba a los talones. Cuando me salió a recibir con alpargatas. No quiere decir que eso sea malo, sino es la forma como esa señora, él tenía que ver, que una señora que estaba bien vestida, que a nosotros nos recibía con una serie de elementos muy buenos, ¿sí? Que demostraban la calidad y la cultura, ¿sí? Esta señora, y fuera de eso le faltaban los dientes. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con este señor? ¿Este señor qué pasó? ¿Por qué dejó la flor, la rosa, ¿sí? Y escogió la que estaba muerta? ¿Qué pasó? Entonces la pregunta que yo me había hecho durante todos estos años, el Señor un día me la respondió y me dijo, ¿por qué? Porque Él no conoció, porque Él tenía un velo puesto, y ese velo puesto se lo había puesto el príncipe de este mundo. Y hacía tanto nos lleva, claro. Y empecé yo a recorrer mi vida, y empecé yo a caminar, a retroceder un poquito en lo que yo había hecho y en lo que había visto, y dije, sí señor, tienes razón. El enemigo muchas veces le hace ver a uno un perfume agradable cuando es un perfume de muerte, cuando es un perfume que nos lleva a eso. Mis amados hermanos, el tema de hoy es, ¿cómo está tu corazón ardiendo? ¿Qué arde dentro de tu corazón? ¿A quién tienes tú en tu corazón? Porque en la medida que tú conozcas a quién tienes tú en tu corazón, tú caminas de acuerdo a quién tienes tú en tu corazón. Yo he visto muchas parejas donde la mujer le dice al marido, camina por este lado, y el marido camina por ese lado. Camina por ese lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene un corazón, y ese corazón está dominado porque el corazón está dominado por la mujer, por ella. O sea, su corazón arde, pero para ella. Y esa forma como arde para ella, entonces él hace lo que ella le dice.
Y si la mujer pudiese entender, pudiese comprender que ese corazón arde por lo que ella le dice, ella puede encaminar a ese corazón que está duro, lo puede volver blandito y lo puede volver un corazón blando y disponible para Dios. Por eso la mujer tiene un gran poder, mis amados hermanos. Por eso la mujer, cuando la mujer camina en el camino de Dios y sabe lo que significa la palabra de Dios y sabe lo que tiene en Dios, sabe cuál es el poder que tiene en Dios, ¿sí?, y lo sabe utilizar, ella hace que esa persona vuelva al camino de Dios y sea un ángel, un amigo, un amor, un hijo de Dios, como digo yo, un servus de Dios, un colaborador de Dios. Cuando esa mujer lo sabe conducir. Yo lo digo por mi vida. O sea, yo a ustedes no les digo las cosas sin antes haberlas vivido. Yo tuve una suegra y tuve una mujer. Y esa mujer, cuando yo estaba en el mundo, esa mujer siempre me hablaba del Señor. Y yo la llevaba siempre a la casa del Señor y decía, bueno, usted va desde aquí con las niñas y tal cosa y vaya a la iglesia del Señor, que era Comunidad Cristiana de Fe. Después ya, cuando yo volví, cuando yo empecé, cuando el Señor me tocó, me tocó a los 10 años después de haberme mandado una Biblia que me regalaron y donde decía unas letras y la tengo, esa Biblia creo que la tiene mi hija menor. Y fue llamado primero. El llamado segundo yo volví al Señor y me vine con Él, me quedé con Él. Y le pedí que yo quería aprender cosas grandes y ocultas que nadie sabía. ¿Por qué? Porque yo quería ser como era profesional, como era ortopedista. Y el Señor me ha dado gusto, me ha enseñado, he disfrutado tanto mi profesión, he disfrutado también mi parte en cuanto a la parte espiritual. Y yo la llevaba, y yo me iba para la iglesia tradicional. Y estaba en la iglesia tradicional. ¿Y qué hacía yo en la iglesia tradicional? Yo iba a la iglesia tradicional los domingos y los festivos. Dígame bien. Yo iba todos los domingos y todos los festivos. Eso sí, yo no faltaba. Pero yo ¿qué iba? Iba nada más a ver de pronto un cuerpo elegante, bonito, que entraba así y decía, wow. Y estaba pendiente de que en el final dijera la paz del Señor, ¿sí?, tal cosa, y yo salía corriendo. Mira eso. Ya terminó, listo. 30 minutos, 40 minutos. Y cuando vine a la presencia del Señor, yo duré 3 horas y media, creo que fue en el segundo culto al cual yo asistí. Y yo le decía al Señor, bueno, ¿por qué 3 horas y media, Señor? Y en aquel lado yo duraba 40, 30 minutos y salía corriendo. Estaba afanado, estaba angustiado, quería irme para otra parte. Y es así como Dios quiere que, mis amados hermanos, todos conozcamos de Él, todos vivamos de Él, a todos nos arda en el corazón, así como los discípulos que iban rumbo a Emaús, que les ardía el corazón. ¿Por qué? Porque Jesús estaba a su lado, Jesús estaba con ellos. Y es así como nos tiene que arder nuestro corazón. Cada vez que nosotros hagamos algo, nos tiene que arder el corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer algo en lo espiritual, ya no en lo material, ya no en lo carnal, mis amados hermanos. Ya la carne tiene que ser transformada en nosotros. Si no, entonces, ¿para qué estamos? Ya la carne tiene que ser transformada en nosotros. Ya nosotros no podemos vivir solamente de esto que llegó, que tal cosa, mire que me miraron de esta forma. No, nosotros tenemos que andar por encima de eso. No tenemos que levitar, sino tenemos que andar por encima de eso, porque es Dios el que nos va dando a nosotros el conocimiento, óigame bien, el entendimiento y la sabiduría. O sea, nos da la información, nos forma y después nos transforma. Entonces empecé leyendo, y en el Antiguo Testamento se usa una frase que es la mano del Señor. La mano del Señor se manifiesta en cada uno de nosotros. La mano del Señor está en todas partes. En la vez pasada, en las prédicas pasadas, les hablaba de que había una cosa que era la omnipresencia de Dios, ¿sí?, y que otra cosa era la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, Dios está en todas partes. Dios está en todos lugares. Dios está ahí en el baño donde tú estás haciendo lo que sea, ¿sí? Y Él te está a ti mirando, pero está mirando tu corazón, no está mirando tu cuerpo ni nada. Dios está en todas partes. Pero es diferente cuando uno tiene la presencia de Dios. Fíjese un testimonio de un hermano, ¿sí?, que primeramente no esperaba que viniera esta noche, porque tenía que haber venido muy cansado. Porque conozco cuál es la carretera, he vivido en esa carretera, llevo 14 años, todos los meses, 2 veces, y sé lo que es el trajinar de esa carretera, y sé cómo termina uno después, ¿ve? Y se acuesta uno en la cama y se queda uno
sin dormir, pero se queda uno diciendo no me levanto, no me levanto. Si es así, no es así. Y la conozco y la sé. Y yo le dije a Cristian, le dije, no creo que venga. Pero vino a traer un testimonio, mis amados hermanos. Vino a traer un testimonio como lo hemos vivido nosotros, o creo que de pronto todos lo hemos vivido, donde cada uno va en cualquier lugar, en cualquier sitio, y la presencia de Dios está con nosotros. O sea, tenemos que estar haciendo la oración. Yo lo digo porque yo, inicialmente, cuando yo empecé, en el 2002, ¿sí? Yo veía a la pastora, que la pastora siempre, todo el tiempo andaba diciendo en el nombre de Jesús, y caminaba, y hablábamos de las citas bíblicas, hablábamos de una serie de cosas de acuerdo a la palabra. Y por eso yo les dije a ustedes que yo había orado con ella 2 años y medio, donde nos levantábamos a las 4 y terminábamos a las 12 de la noche. Yo a veces iba a trabajar, volvía de trabajar rápido, hasta me montaba en un bus para venir rápido y empezar el tema y seguir con el tema. O sea, era como una necesidad, era un hambre, era una sed de beber esa agua. Era una sed, para mí era una sed, y lo disfrutamos durante 2 años y medio, tanto que aprendí a hacer el café, aprendí a hacer el tinto, la olletada de tinto yo la hacía y tal. Me levantaba más temprano y le decía, mire pastor, aquí ya tenemos el tinto, sentémonos y tal cosa. Entonces uno a veces se pregunta y uno dice, bueno Señor, ¿y por qué el pueblo que tiene que venir, que debe venir, que sabe que aquí es otra unción diferente, sabe que aquí el regalo de Dios es diferente al regalo que uno tiene en la casa? A mí a veces me sucede, o sea, a veces digo, estoy como cansado, hoy no quiero, sí. Veo el carro y digo, ay no Señor, veo la palabra y digo, Señor, y me vengo, sí, porque sé que la bendición de allá es diferente a la bendición de acá. Eso es lo que Dios quiere que ustedes aprendan, mis amados hermanos. Que no es lo mismo el pan, como dice un amigo que es el que me lleva, me dice, pero doctor, no es lo mismo el pan de Piedecuesta, recién hecho, sí, que el pan que compramos en San Andrés de 3 días, ¿cierto? Como dice mi hija, papá, es que yo no voy a Mercadefán porque el pan de Mercadefán, perdónenme ya el término, y voy a otro lugar donde el tipo que trabaja en Mercadefán es el que va y hace el pan del otro lado, y entonces ella va al otro lado por comer del pan que antes yo le llevaba a la casa de la Entonces, esas cosas tenemos que empezar, mis amados hermanos, a vislumbrarlas. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe, que nos guíe, que nos dirija. Tenemos que pedirle al Señor si este pan que estamos recibiendo aquí, todo lo que ustedes están recibiendo es de verdad, es verdadero. O es un pan que venimos a traerle como, es un pan de 3 días, es un pan de 4 días. Acuérdense que el pan de la proposición duraba de un día para otro y era cambiado al día siguiente. ¿Qué se comió David cuando estaba recorriendo con los diferentes compañeros de guerra? ¿Qué se comió? El pan de una semana ya, ¿sí? Ya un pan añejo, pero se lo comió. ¿Por qué? Para que pudiese recibir parte de ese conocimiento. Y es así como nosotros tenemos que estar recibiendo día a día, momento a momento, el pan nuevo. Yo le pido mucho al Señor que la pastora nos traiga la unción nueva, el pan nuevo y el vino nuevo día a día. Y es lo que la pastora está haciendo con ustedes, mis amados hermanos. Yo lo veo así. Cuando ella le manda a ustedes la oración todos los días. Y yo me quedo asombrado, digo, wow, una oración diferente cada día. Cuando ella le manda a ustedes lo que está hablando para la emisora, que de por sí la emisora se va a cerrar. Cuando le está hablando sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese pan nuevo es el que viene para que cada uno lo reciba día a día. ¿Qué sucede con el tipo que no oye la prédica, no oye la charla, no viene, tal cosa? Pues sí, a la semana siguiente tendrá otra, ¿pero qué? Pero es diferente, mis amados hermanos, es diferente. Es como cuando yo voy a la universidad o al colegio y estoy recibiendo una cátedra, una materia, por decir matemáticas, ¿sí? O hablemos de otra entidad, como decir cálculo, ¿sí? Si yo he dejado de ir durante una semana a aprender mi cálculo, cuando llegue, yo pierdo el examen. ¿Por qué? Porque no he aprendido nada, o sea, estoy perdido completamente. Tengo que seguir la secuencia, tengo que ser secuencial, es lo que estamos haciendo ahorita en este momento. Hemos venido enseñándoles a ustedes la parte secuencial, o sea, yo me he limitado a enseñarles a ustedes el misterio, pero secuencialmente, misterio este, misterio este, misterio esto. ¿Cuántas prédicas? 3 prédicas, 5 prédicas, 10 prédicas, 15 prédicas. Y en este momento vamos en la 4ª prédica de esta enseñanza de este año.
¿sí? Y esta prédica es vislumbrando la gloria de Dios, mis amados. Ya no les quiero hablar a ustedes de matemáticas primaria, vamos a multiplicar 1 por 2, a dividir tal cosa. Les quiero enseñar es cálculo diferencial, ¿sí? Les quiero enseñar cálculo, les quiero enseñar otras cosas diferentes a la química. ¿Sí me han comprendido por qué? Porque Dios me ha llevado a que usted les enseñe esas cosas para que ustedes puedan profundizar más en la palabra, para que ustedes puedan entender lo que dice cada palabra. Entonces, en el Antiguo Testamento se usaba la frase la mano de Dios para manifestar que el Espíritu de Dios descansaba sobre una persona, sea en gracia o sea en poder. Entonces, analicémoslo en Esdras. Ya todos hablamos de Esdras. Yo una vez hablé sobre Esdras y también hablamos sobre Nehemías. Por eso Dios a nosotros nos colocó los devocionales. Créame que eso es así. Dios lo coloca todo porque Él sabe lo que va a suceder. Él sabe el devenir del futuro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Esdras tuvo que presentarse ante un rey que se llamaba Artajerjes, ¿sí? Y el rey le preguntó que por qué estaba triste, que por qué estaba todo congojado, por qué le veía la cara así, por qué tenía la cara así arrugada. Yo me imagino cómo sería cuando se presentó ante Artajerjes para exponer sus pedidos. Está en Esdras capítulo 7, versículo 6, leámoslo. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. En la ley de Moisés era diligente Esdras, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Amén. Ahora vayámonos al 8:22. Porque tuvo vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, diciendo, porque habíamos hablado al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Amén. Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Amén. Esdras le dijo al rey una cosa, ¿sí? Y le tocó sostenérsela. ¿Ve? Y se la sostuvo ¿en qué? En el poder de Dios. En el poder de Dios. O sea, ¿por qué? Porque el otro dijo, no, le voy a dar soldados para que lo acompañen y tal cosa, porque ellos iban a llevar un oro, iban a llevar una serie de cosas. Entonces Esdras le dijo, no, nosotros tenemos un Dios todopoderoso, rey, ¿sí? Y listo, para poder recorrer el camino sin necesidad de nadie que nos proteja. Es lo que a nosotros nos sucede. Cuando nosotros caminamos en eso, nosotros caminamos en la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos que estamos protegidos por los ángeles. Sabemos que estamos protegidos por el Espíritu de Dios. Entonces nosotros caminamos con confianza, con certeza, sin necesitar de nadie. ¿Sí? Sin necesitar de nadie. Y es por eso, entonces vayámonos a Esdras capítulo 8, versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Amén. Entonces, fíjese que Esdras le dijo algo al rey que nació de su corazón, que de pronto era una palabra profética dada por Dios para que él se lo dijera al rey, y después Dios le cumplió, porque hicieron un recorrido donde no hubo nada, no hubo ningún problema. ¿Ve? Pudieron llegar al sitio donde ellos iban sin tener problemas. Cuando nosotros vamos, cuando nosotros emprendemos algún camino, cuando nosotros salimos de aquí, acuérdense que nosotros siempre hacemos una oración para que nos vaya bien en el caminar y podamos llegar a tiempo, ¿sí? Y podamos llegar con confianza y enteros. Eso es lo que tú hiciste, lo que yo hago siempre que viajo. Yo creo que todos lo hacemos antes de viajar. Colocamos en manos del Señor, ¿sí? Al conductor, la mente del conductor, el espíritu del conductor, todo. Sí, yo creo que hasta la llanta, ¿cierto? Y así terminamos. ¿Por qué? Porque esa es la confianza de nosotros en el Señor. Entonces también nosotros podemos estar conscientes de la bondadosa mano de Dios, dígame bien, la mano de Dios sobre nuestro liderazgo, sobre nuestra iglesia, ya que Dios anhela, mis amados hermanos, ser bondadoso con nosotros. Eso está en Isaías capítulo 30, versículos 18 y 19. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que en él confían. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén,
nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Amén. Entonces fíjense que es algo que nosotros, en la medida que nosotros podemos entender, podemos tener la revelación de Dios en cuanto a su palabra, en cuanto a esta cita bíblica, nos damos cuenta de que Dios es un Dios que nos quiere siempre proteger. Nos damos cuenta de que es cierto lo que dice Job. Si has visto a mi siervo Job, ¿y qué le dice el enemigo? Dice, el maligno le dice, pero es que no me lo dejas tocar. Yo recorro, todo el tiempo recorro esos sitios, voy y vuelvo, sí, estoy como león rugiente, queriendo destrozar a mi enemigo, ¿sí? Y resulta que usted no me lo deja ni siquiera ni mirar, porque no lo puede mirar. Él no nos puede ver a nosotros, cuando Dios decide que no nos vea. Pero somos nosotros los que hacemos que la presencia de Dios se haga manifiesta en nosotros. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Somos nosotros los que hacemos que la presencia de Dios se haga manifiesta en nosotros. Más adelante lo vamos a entender. Amén. Por tanto, debemos experimentar el poder, la renovación y la fructificación que Dios nos da. A veces, mis amados hermanos, nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos, porque no las vemos. Fíjese lo que le pasó al siervo Giesi, con Eliseo. Pero es que estaba más asustado, estaba más asustado viendo todos esos carruajes que venían, ¿sí? Entonces ¿qué le dijo el profeta? ¿A quién le dijo? ¿A él? No, es que tenemos tal cosa. Le dijo, no, Señor, muéstrele a este incrédulo lo que tenemos. Muéstrele a ver cuánta plata tenemos, muéstrele a ver cuántos carrajes, muéstrele a ver cuántas cosas. Cuando se le abrieron los ojos y le abrió el cielo, porque eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos abra como lo dice el libro de Joel. El libro de Joel dice, Señor, que pueda tener sueños y visiones, que pueda yo tener sueños y visiones para poder ver lo que no he visto, o sea, lo invisible, porque tú ya lo hiciste, Señor. Dios ya hizo lo invisible. Dios ya hizo todo esto que está aquí alrededor de nosotros, que nosotros no podemos verlo, ya lo hizo Él, ya lo tiene Él. Él si quiere en un momento dado le puede decir a alguien, véalo, y usted ve. Mucha gente en la iglesia en la 29:17 veía llamas que caían del cielo, que caían de la parte de arriba del techo. Llamas de fuego. Y mostraba verdaderamente la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Aquí también pasa igual, lo que pasa es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos muestre para ver dónde estamos nosotros ubicados. ¿Será que mi casa es igual a la casa de oración de allá de aquel lado? ¿Será que mi casa de oración es igual a la casa de oración por allá de Bogotá, tal cosa, donde hay unos avivamientos y una serie de cosas? Cuando de pronto nosotros en nuestra casa tenemos una unción especial y Dios es el que nos está a nosotros enseñando cosas más grandes, para que nosotros podamos vivir llenos del Padre, no de manifestaciones, sino llenos, inundados completamente de ese fuego, Señor, de ese pan que viene, Señor, de ese ardor que siento, Señor, de eso que está dentro de mí, que no puedo, y que tengo que llegar a la presencia, y el Espíritu de Dios es el que me hace que yo llore, que yo a veces gima, para que pueda descargar un poquito la fuerza y la potencia que tiene ese poder de Dios. Amén. A veces no nos damos cuenta, como le sucedió a Jacob en Génesis capítulo 28 versículo 16. Y dijo él, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Yo les invito a que lean esa cita, ¿cierto? Más adelante. También le pasó a Nehemías, en Nehemías capítulo 2 versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Amén. Por tanto, es la palabra de Dios, óigame bien, es la palabra de Dios. Nehemías capítulo 2, versículo 18. Es la palabra de Dios la que nos une con fe, mis amados hermanos. Yo he entendido que la casa de Dios es una casa donde todos unánimes estamos juntos, pero estamos juntos
No porque de pronto nos agarremos, de pronto usemos unas esposas, usemos unos eslabones, lo que sea, unos candados para podernos amarrar unos con otros. Estamos juntos porque todos gozamos de una cosa que se llama el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Unánime juntos en el poder del Espíritu. Ya nosotros no somos carnales, mis amados hermanos, nosotros somos espirituales. Ya nosotros caminamos en el Espíritu, ya nosotros tenemos que dar una palabra, pero en el Espíritu, no en la carne. Ya nosotros tenemos que mirar cómo está nuestro corazón con respecto a las cosas de la carne. ¿Para qué? Para que podamos empezar a decirle al Señor que nos muestre, que nos enseñe y que nos quite y que nos dé un don para poder nosotros atarnos a ese don y poder hacer las cosas. Porque nosotros tenemos que ser, cada uno de ustedes es una bendición de Dios, para Dios y en Dios y por Dios. Y para todos los demás hermanos. Cada uno de ustedes es eso, mis amados hermanos. Que nos une en fe y en amor, ¿alrededor de quién? Alrededor del líder de esa casa. ¿Por qué? Porque el líder es la presencia, es la manifestación de Dios como instrumento de Dios. No es porque Él sea el Dios. No, nunca, jamás. Nunca tenemos que rendirle adoración al líder. Y por favor, dejemos de darle, ¿cómo es? Salutaciones al líder. Que lo felicito por tal cosa. No, hermanos, por favor, no. No, así como Juan le dijo como el ángel le dijo a Juan, yo no estoy para ser adorado, el que tienes que adorar es a Dios, al omnipotente, al omnipresente. Y nosotros no somos para que ustedes, ni el líder, ni nadie, para que usted lo adore, mi amado hermano, usted adore a Dios, solamente al Dios, al Todopoderoso. ¿Ve? Aquí nosotros somos instrumentos de Dios donde venimos a traerle lo que Dios a nosotros nos ha colocado. ¿Por qué? Porque nosotros somos atalayas. Y nosotros como atalayas tenemos que decirle a ustedes lo bueno y lo malo. Porque si de pronto a ustedes le pasa algo y se mueren y nosotros no le hemos indicado lo malo para que ustedes no lo hagan, entonces en ese momento la sangre de ustedes cae sobre nosotros. Pero si nosotros le hemos advertido a ustedes la cosa, así como ustedes tienen que advertirle a su familia, así no importa cómo sea, así como yo le advertí a mis hijos una serie de cosas con respecto a Dios, en ese momento tienen ustedes que advertirle a aquel que está a su lado lo que Dios le muestra que puede ser de maldición para que él lo sepa. Si de pronto se ríe, de pronto se carcajea, de pronto se burla, de pronto todos los días va a decirle, ay, no importa. No importa porque usted ya ha salvado su alma, mi amado hermano. Miremos otros ejemplos en cuanto a la parte esta. Miremos el ejemplo de Elías. Miremos el ejemplo de Elías cuando Elías recibió un poder sobrehumano para poder decirle a ese pueblo, a esos sacerdotes impíos, paganos, ¿sí? Que eran de 400 a 500 o más, ¿sí? Y poderles retar a que hicieran un altar, que hicieran un sacrificio y poderles retar al sacrificio y poderse burlar de ellos y decirle, ahora sí, llamen a su Dios, grítenle, desgárrense, quítense las manos, quítense los dedos, ¿sí? Entréguenle esa ofrenda a Dios que ustedes tienen. Pero resulta que el Dios que ellos tenían era un Dios muerto, como nosotros lo vemos. Nosotros a veces vemos el oro, creemos que es el dinero el que es un Dios, cuando verdaderamente no tiene ni alma, ni tiene cuerpo, ni tiene, como dice la canción, ¿cierto? Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón. Amén, ¿cierto? Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 46. No lo leamos, sino que les digo. Con ese toque divino que refrescaba, que renovaba, así tal cosa, pero fíjese que después de eso, ¿sí? Vino esa mujer y se enfrentó a Elías y le dijo que iba a morir, que le iba a matar. Y Elías se fue asustado, ¿sí? A esconderse en una roca. ¿Qué hizo Dios? Dios vino después en una tormenta, en un trueno, en un relámpago, y Elías sabía que no era él, hasta que oyó un silbido, ¿sí? Un viento apacible, y decidió cubrirse la cabeza y cubrirse el rostro y presentarse ante él. ¿Por qué? Porque lo conocía. Pero como un ser humano tuvo temor también. Muchas veces nosotros también tenemos temor. Muchas veces nosotros también tenemos de pronto dudas para hacer determinada cosa. Y por eso es que yo le hacía la oración al Señor para que Él a nosotros nos revele, nos muestre el camino, para nosotros no estar en esa angustia, en esa zozobra, en saber si lo que estamos haciendo está mal hecho o está bien hecho.
¿ve? Y poder verdaderamente hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. El profeta Ezequiel es aquel quien nos habla, es el que más habla de la mano de Dios. Es por esto que su llamado lo describe, vamos en Ezequiel capítulo 1, versículo 1 a Ezequiel capítulo 3, versículo 15. Él ahí habla de la mano de Dios, o sea, donde él describe el devenir de Dios con él, con respecto a él. Los invito a leerlo, mis amados hermanos. Es donde él informa en 8 oportunidades, la mano del Señor estaba sobre él. 7 veces como el Espíritu lo colocó sobre sus pies, y 24 veces como el Espíritu lo guió, le tomó, lo trajo, de modo tal que su ministerio no hubiera sido el mismo sin su mano tocándole, hablándole, dirigiéndole y usándole. Eso es en el Antiguo Testamento unos ejemplos, para que ustedes vean que es importante no solamente tener la presencia de Dios, porque es muy bonito tener la presencia de Dios que esté en todas partes, pero es mucho más importante, óigame bien, mucho más abundantemente, tener la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que nos lleve, que Él sea el que nos guíe para que nosotros podamos ir caminando todos unánimes juntos hacia la Jerusalén celestial y poder disfrutar del banquete, sí, donde nosotros como cuerpo de Cristo, o sea la iglesia y Cristo de la cabeza, podamos todos disfrutar de esa gloria durante 1000 años. Amén. Ahora, hablemos en el Nuevo Testamento. Así es como Lucas, en Lucas capítulo 1, versículo 66. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amén. Entonces dice: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. O sea, todo lo que hacía él, ese niño, era para bendición. Amén. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado especial. Él tenía un llamado especial, no como Juan el Bautista, sino un llamado especial como un sacerdote arónico que venía a imponer las manos sobre la cabeza de Jesús para poderlo llevar, ¿sí?, a un bautismo, ¿sí?, que solamente lo podía hacer el sacerdote arónico en el momento de los rituales, donde se presentaban los dos corderos, en donde se presentaba uno que era presentado como pecado y era llevado, ¿sí?, ¿a dónde? Al desierto, como a Hazael, y había otro que era degollado, que era llevado donde la sangre de él era utilizada para rociar el velo que llegaba al lugar santísimo y poder entonces, sí, rociar también la tierra de ese lugar. Es así como Jesús, es así como Juan el Bautista pudo hacer eso. Un día después les voy a hablar sobre eso. Creo que ya les hablé sobre eso hace creo que 1 año o 2 años. Hablé sobre eso. Y eso porque una hermana, Esperancita, me pidió que le hablara sobre la parte de sangre y espíritu. Entonces, les hablaba sobre 1 de Juan capítulo 5 versículos, creo que era el 9 y el 10. Es así como entonces en Lucas 1:66, la mano de Dios estaba sobre ese niño, sobre Juan el Bautista. Amén. En Hechos capítulo 11 versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Fíjense que la mano del Señor estaba con los discípulos y con todos los que andaban con los discípulos. ¿Sí? Estaba con él y toda la gente, ¿qué hacía? Se convirtieron al Señor, ¿cierto? Nosotros vamos aquí a la gente y le hablamos y ¿qué pasa? ¡Wow! Tenemos que empezar, tenemos que decir como decía el Señor, le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente. Fíjese que Manuelito nos dio una enseñanza, ¿sí? Nos dijo que él se levantaba en el bus y él hablaba del Señor en el bus. Yo recordaba, yo decía, yo cuando voy con mi conductor, yo le hablo a él todo el tiempo de Dios. Y él, cada vez que vamos en la mitad del camino, si no le he hablado, inmediatamente me dice: hábleme, hábleme del que usted sabe. Y yo empiezo a hablarle, empiezo a decirle las bondades de Dios, todas las cosas de Dios. Amén. Ojo, Dios quiere impresionar la disponibilidad. Óigame bien, yo estoy leyendo aquí lo que yo escribí, para no tener de pronto que me vaya para algún lado, que me vaya para otro lado, que me pierda, así, porque a veces me pasaba así, otras veces me perdía y hablaba de otra cosa. Cuando terminaba decía: Dios nos quiere impresionar
por la disponibilidad de su poder en cada uno de nosotros y en nuestro liderazgo, ya que hay un peligro mayor en quedarnos contentos, óigame bien, contentos con trabajar en el ministerio, confort, alegres, contentos, no es que yo voy tal cosa, y listo, yo hago tal cosa, listo. Y usted sí le ha preguntado al Señor si es bueno que usted se quede contento o que usted le diga a la pastora o al pastor o a alguien le diga, yo quiero hacer otra cosa más, necesito hacer otra cosa más, debo hacer otra cosa más. ¿Para quién? Para Dios, no para el pastor ni la pastora, sino para Dios, amén. En un plano casi exclusivamente humano, donde ustedes quieren agradarnos a nosotros cuando nosotros no tenemos por qué ser agradados, perdóname que se lo diga. Sí, lo agradecemos, lo reconocemos, lo amamos, hablamos con la pastora cada vez que algo sucede, hablamos y comentamos las cosas, ¿ve? Pero créame, mi amado hermano, usted tiene que agradar es al que le da la comida, ¿sí me entiende? La esencia de la comida, no el que coge y le parte la comida, sino aquel que le permite que entre a su boca la carne y usted pueda digerir la carne, ¿sí me entendieron? Pueda tener la vitamina, la esencia de Dios, así como lo hablaba la hermana, ¿sí? Cuando hablaba de Juan capítulo 15, cuando hablaba de la vid verdadera, y que nosotros éramos, ¿qué? Los pámpanos, ¿cierto? Pero para que nosotros pudiésemos ser injertados en ese pámpano, ¿qué hizo Dios? Dios trajo a un Cristo, a un Jesús, a un Cordero, ¿sí? A un Cordero que todavía no era inmolado, lo trajo a un pueblo y les dijo, este soy yo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y les dijo, este es el que ustedes tienen que darle lo que le corresponde, ¿eh? Y él ¿qué dijo? Dijo, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a santificar la ley, glorificar la ley. No entendieron que era cambiar la ley de ordenanzas de hombre por una ley de ordenanzas de Dios, que era la Torá, que era la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Vinieron, ¿sabe cosas? Y vinieron, ¿qué hay cosas? No, que nosotros venimos a agradarlo. Entonces toda la gente que hacía agradaba al sacerdote, agradaba a esos templos blanqueados, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por temor a qué? A veces, muchas veces agradamos a nuestro compañero, a veces nosotros agradamos a nuestros hijos, a veces nosotros agradamos hasta el patrón de nosotros. ¿Para qué? Para que nos deje un puesto, para que nos permita. Una vez con la compañera, sí, que no, que él tenía que agradarla cuando básicamente para que ella me pudiera a mí acariciar, o sea, cuando son cosas que tienen que nacerle de su corazón. Y Dios a mí me mostró una serie de cosas, y por eso es que yo hoy por hoy, mis amados hermanos, yo ando solo. Perdóname, no solo, ando acompañado. Tengo 3 personas y una miriada de amigos míos, ¿sí?, que me acompañan. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tengo los ángeles todos a mi alrededor. Entonces, por eso cuando yo quiero que alguien me abrace, que alguien me consiente, digo, Señor, permíteme que esa persona me abrace, que esa persona me quiera. El día que ustedes me hicieron a mí el cumpleaños, créamelo, lloré y le lloré a Dios, le dije, gracias, papito Dios. No lo sabía, Señor, no lo había entendido, nunca lo esperaba, ¿sí? Y esta vez tú me lo mostraste, me lo diste. Gracias, mi amado Padre. ¿Por qué? Porque vi que había unos corazones dispuestos a amarme, ¿eh? Pero esos corazones estaban dispuestos, ¿por qué? Porque el amor de Dios hacia su Hijo amado, ¿sí?, hizo que se complacieran en ustedes para que ustedes me pudieran brindar esa alegría. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener temor, mis amados hermanos, tener un temor no de que de pronto Dios a nosotros nos castigue, que de pronto Dios a nosotros nos casque. Sí, mi amado hermano, porque tengo que un día hablarles a ustedes sobre una enseñanza que se llama el látigo de Dios. Tengo que enseñarles a ustedes, mis amados hermanos, lo que son los arroyos de Dios. Que el Señor me ha enseñado a mí todas esas cositas. Pero ahorita, hoy por hoy, Él quiere que yo les enseñe a ustedes esto, el vislumbrar la gloria de Dios, el poder ser verdaderamente unos adoradores en espíritu y en verdad. Como Él quiere que ustedes sean, mis amados hermanos.
como Él quiere que ustedes sean, así como Él nos ha formado a nosotros, a la pastora, a mí, a todos los líderes, a todos y a ustedes también los ha formado, ¿sí? Para que ustedes puedan ser esos adoradores en espíritu y en verdad que Él quiere, porque lo que anda buscando es eso, mi amado Dios. Cuando la obra, mi amado hermano, la realiza el Espíritu Santo y no nosotros, donde nosotros solamente debemos ser instrumentos del Abba Padre, donde debemos solamente ser instrumentos de mi amado Señor Jesucristo de Nazaret, y donde debemos ser solamente instrumentos del fuego, del dínamo, del poder del Espíritu Santo, porque es esto lo que Dios quiere, mis amados hermanos. Primero, agregar una dimensión divina de la cual ustedes no tenían antes. Él no quiere que nosotros, los predicadores, o que de pronto los líderes sean los que alcancen esa dimensión divina. Él también quiere que el pueblo de Dios, su pueblo amado, acuérdense que ya no estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo de la iglesia, mis amados hermanos, este que Jesús trajo para que nosotros lo conociéramos, donde nosotros estamos. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos ese pueblo nuevo que el israelita tuvo que desechar, o sea, la higuera no dio fruto. El israelita tuvo que desechar para que nosotros pudiésemos ser injertados en la vid verdadera y recibir ¿qué? Toda la savia, toda la unción, toda la preparación que Dios tiene para ti. Para que nuestro esfuerzo óptimo humano, dígame bien, porque nosotros los seres humanos podemos llegar hasta entender y comprender. Y llegamos a un punto de comprensión donde necesitamos, como decir, un golpecito. Como decir, cuando tú estás acostada y estás, de pronto si te ha pasado, que estás de pronto en la oración y de pronto viene algo y se le aparece en la mente y usted dice, wow. ¿Sí? Y Dios le está hablando a usted y le está diciendo, ¿cómo es el comportamiento después? Entonces dice usted, uy Señor, como cuando a mí me mostró el Señor un tren de alta velocidad y me tocó decirle, Señor, y mi familia, y dijo, súbete al tren. Y hoy por hoy estoy subido al tren. A veces aprendo muchas cosas rápido, a veces profundizo mucho en las cosas, pero yo lo que puedo decirles es que estoy subido en un tren de alta velocidad. Y que espero que todos los que están conmigo estén todos, ¿sí? estén en los vagones dispuestos a oír la palabra de Dios y a servirle a Dios con todo el corazón. Entonces por eso Dios me puso a mí eso. Mi familia se separó de mí, ¿sí? Y después Dios me dio a entender a mí el porqué de las cosas. Un día esto se lo explico con más detenimiento. Es por eso que nosotros tenemos que aprender una nueva forma, mis amados hermanos, una forma diferente de depender de nuestro Dios. Tenemos que empezar a decirle al Señor, Señor, ¿cómo quiere que yo actúe? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en su casa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que limpiar, Señor? ¿Qué tengo que lavar? ¿Qué tengo que ofrendar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que transformar para que tú, mi amado Dios, veas, ¿sí? Y compruebes que sí estoy en tu lado, Señor? Que soy solamente de ti, papito Dios. Y es así como Dios quiere que nosotros aprendamos una nueva forma de depender, que Él agrega su presencia y agrega, óigame bien, su poder, siendo esa dimensión divina de realidad espiritual. Por lo que debemos evitar el depender de nosotros mismos, óigame bien, de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros dependemos de nosotros mismos? Mire, esta decisión de la parte de la emisora es porque dependemos de nosotros mismos. Porque tenemos que ser responsables, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser unos mayordomos aceptables. Yo le decía al Señor, Señor, muéstrame, diríjanos a la pastora y a mí, diríjanos al pueblo, dígale al pueblo, muéstrale en visión y en sueños cómo tiene que ser la cosa, para nosotros poder caminar con tranquilidad. Porque nosotros no podemos llegar dentro de 6 meses y no tener para pagar lo de la emisora, porque algo pasó, porque el enemigo pudo hacer determinadas cosas en este sitio, pudo hacer otras cosas en este sitio y disminuyó la provisión. ¿Cuántas veces yo les he hablado a ustedes de que Dios a nosotros nos da una bendición y a veces nosotros somos los que la podemos entregar a alguien que las vuelva maldición? Yo tenía una camioneta, la quería mucho, ¿por qué? Porque fue una de las cosas que yo llegué a la agencia donde la vendían y yo quería una camioneta y llegué y yo iba por una Kia
pero era una Kia de esas, último modelo. Y de pronto me dijo la vendedora, me dijo, si quiere le muestro esta, aquí la tiene y tal cosa. Y me monté en la camioneta y no sé qué pasó, pero me sentí tan cómodo en la camioneta, me sentí súper bien, dije, wow, y la compro. Dije, ¿qué tiene de aderezos? Recuerden que yo les he comentado que yo soy un hijo de Dios, pero Dios me da a mí mucha provisión, me da todo me da todo en promoción, ¿cierto? Entonces le dije, bueno, entonces, ¿qué tiene? Digo, no, que le vamos a entregar a usted todas las cosas ahí, los forros y tal cosa, y le vamos a entregar el SOA y le vamos a entregar a usted un seguro. ¿Listo? Dije, bueno, pero ¿qué más tiene? Porque es que yo siento que yo necesito algo más. Digo, no, le vamos a entregar 5 millones de pesos que usted los puede convertir en lo que usted quiera. Y bueno, ¿qué le falta a esta camioneta? O sea, ¿qué le quitaron a ustedes? ¿Qué le cambiaron? Porque eso casi siempre sucede, que le cambian las cosas para que uno compre las cosas y después compre lo otro por aparte. Y bueno, le entregamos esto, le entregamos esto, bueno, entrégueme todo eso y entrégueme la camioneta así, pero como viene de afuera, del extranjero. ¿Listo? La recibí así. Sabía que era una bendición de Dios. Lo conocí así, como he sido un diezmador, sé que lo que yo guardo es bendecido. Entonces, cuando de pronto resulta que en mi casa, llegó mi ex esposa, y présteme la camioneta, mi hija, présteme la camioneta, tal cosa, yo me iba de viaje y entonces la camioneta quedaba así. Y a mí, o sea, una vez la pastora me dijo, ojo, pilas, porque esa es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no la podemos entregar tan fácilmente, porque Él es muy celoso de su bendición. Y yo, bueno, listo. Óigame bien, estábamos hablando del Señor, no teníamos, pero no habíamos vislumbrado de pronto, o sea, yo no había vislumbrado lo que era de Dios y lo que no era de Dios. ¿Sí? Yo pensaba que lo que yo había comprado era mío, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, pues yo podía prestárselo a mi familia, ¿cierto? O a los que estaban alrededor. Y un día que me llevaban allá al terminal para yo irme para Vélez, creo que en ese momento estaba viajando a Vélez, y me quedé ahí cuando de pronto ya se vinieron y ¡pum!, un microsueño hizo que la camioneta se derrapara, ¿sí? Y dio como 3 vueltas, 4 vueltas o 5 vueltas, ¿sí? Y la camioneta se estrelló contra un arbusto. Me llamaron y yo estaba todo angustiado por eso, por lógico. Yo era el dueño de la camioneta y yo les había pedido el favor, entonces ellos me estaban llevando a mí y era una cosa que era como mi responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo están ustedes? No, nosotros estamos bien. ¿Qué le pasó a usted, la otra, la menor? Dime, papá, yo sentí fue que me pegaron unos golpes a nivel de la espalda, como castigándome, pero no más. Listo, bueno, eso. Y la camioneta entonces fue llevada a un sitio y dejada ahí. Entonces vino ya la devolución del dinero de la camioneta y yo, sorpresa, resulta que esa camioneta estaba asegurada con un seguro que era diferente a los otros seguros y el valor de esa camioneta valía mucho más de lo que yo le había comprado. Entonces usted va a recibirlo y ¿qué puedo hacer si es que está arriba el que me lo trae? Entonces me pagaron la camioneta con un excedente. Fuera de eso, lo que yo le había metido, fuera de eso me pagaron otro excedente más. Entonces esas cosas son de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Él me enseñó, y fuera de eso también le enseñó a ellas. ¿Por qué? Porque ellas dijeron, ¿sí ven? Es que esa era la bendición de mi papá que Dios le había entregado. ¿Entendieron? Entonces ellos mismos se dieron cuenta, o sea, el Espíritu de Dios les colocó a ellos para que ellos entendieran lo que había sucedido. Y con el valor de esa camioneta, entonces yo compré la CX5. Sí, no fue que yo hubiese ganado más, sino que compré la CX5 porque me dio para poderme montar en una sub mayor capacidad. ¿Ven? Entonces Dios a nosotros nos enseña, mis amados hermanos, para depender solamente de Él, no de nosotros. Por eso hay muchas obras cristianas que se hacen, pero se están haciendo para satisfacer al hombre, para satisfacer al predicador, para satisfacer al líder, para satisfacerse el mismo hermano. A veces el hermano hace obras que no son de Dios, que Dios se las agradece, sí, pero que no son de Dios. ¿Por qué? Porque quieren satisfacerse ellos mismos, que ellos reciban esa gaseosa importante, ¿cierto? Y esa chicha que de pronto se espuma más y más. Entonces tenemos que evitar eso. Debemos buscar esa dimensión. Óigame bien, esa dimensión, esa dependencia, esa conciencia de Dios, ese estilo de vida en Dios, lleno de Dios, mis amados hermanos.
Porque esto es un estilo de vida. Esto no es una doctrina. Esto a veces hablamos de tal cosa. Vamos, un hermano habló de la hermenéutica, ¿listo? Sí, pero es que Dios a nosotros nos da la forma como tenemos que hablar. ¡Qué bonito! La forma como tenemos que hablar. Y yo lo digo por mí mismo. Yo cuando empecé a predicar, yo predicaba de acuerdo a recuerdo que yo tenía como unas 12 páginas. ¿Sí? Y fui a predicar en la iglesia allá en la 29 con 17. Eso fue en el año 2003, al comienzo, toda en vida del pastor. Y yo llegué a predicar, pero yo sí hice, el día anterior hice ¿qué? El día anterior lo que yo hice fue ayuno y oración. Todo el tiempo, así como nos ordenaban en ese tiempo. Y entonces llegué yo y empecé a predicar, y cuando terminé la predica, yo pensé que había predicado de hoy, cuando fui a mirar nada más tenía como unos 50, como una página de pronto era. Y yo me quedé asombrado, entonces yo qué hablé. Lástima que esa vez no se grababa nada, ¿cierto? Porque si hubiese querido con todo el corazón saber lo que yo había expresado, ¿cierto? Para poder saber cómo estaba, amén. Entonces debemos buscar esa nueva dimensión, mis amados hermanos. Por eso hay una diferencia enorme, que yo quiero que antes de terminar, ustedes entiendan y comprendan, para que Dios les dé la revelación. Óigame bien, no les estoy diciendo que ustedes se han revelado, sino que ustedes entiendan y comprendan, porque hasta ese nivel llega este predicador. Pero es Dios, es el poder de Dios, es la palabra, es usado como instrumento quien le va a llevar a ustedes la revelación de lo que les estoy hablando. Amén. Sí, para que me entiendan lo que quiero decir. Amén. Entonces, hay una diferencia enorme entre ser discípulo de Cristo habitado por el Espíritu. Usted puede andar como discípulo de Cristo por todas partes, ¿sí? Y ser habitado por el Espíritu, o sea, ser templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Ser discípulo de Cristo. ¿Cierto? Que es como uno como que lo remece, ¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cierto? ¿Cómo así? No entiendo, ¿cierto? Yo tampoco lo entendía. Y después dice, es diferente a ser investido, lleno, con poder, con y por el Espíritu, donde se manifieste el Espíritu de Dios en cada uno de ustedes, en donde ese dinamis sea el que lo lleve a ustedes a que expresen la palabra y la palabra vaya y no regrese a vacía, sino que venga con lo que usted la mandó, con lo que Dios dispuso en su corazón por medio del Espíritu. Que es diferente cuando usted también ora y ora en el Espíritu, pero cuando usted ora en el Espíritu, cuando usted dispone de su corazón y dispone de todo, ese Espíritu va a la presencia de Dios y regresa y le dice a usted lo que tiene que orar. ¿Para qué? Para que Dios se pueda manifestar en todo lo que usted pide, ya que lo que usted pide puede ser traído por Dios mucho más abundantemente de lo que usted pide, mi amor. ¿Se han entendido hasta ahora eso? Qué bonito, ¿cierto? Como el Espíritu Santo debe de penetrar y poseer todo nuestro ser, todas las partes, abrámosle todas las puertas, abramos todas las puertas de su templo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda controlar su señorío, y por tanto debemos ser investidos por el poder prometido por el Maestro. Vayámonos a Lucas 48 y Lucas 24, perdón. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Es un poder que viene ¿de dónde? De lo alto. No viene de aquí atrás. Es el poder de Dios. Es Dios mismo representado en su Espíritu. Amén. Es el poder. Todo ya lo entendemos. ¿Por qué? Porque esta iglesia está muy adelantada en cuanto al conocimiento, entendimiento y sabiduría de la palabra. Está muy adelantada y entendemos esto. Es así como cuando nosotros pedimos sabiduría, mis amados hermanos, pero tenemos que pedirla como conviene. ¿Y quién es el que a nosotros nos da la sabiduría como conviene? El Espíritu Santo, ¿cierto? Él es el que nos da a nosotros como conviene de acuerdo a lo que quiere en su iglesia. Puesto que ya tenemos el conocimiento, el entendimiento, pero debemos tener, mis amados hermanos, ese
ese salto especial, como decir ese examen que tenemos que presentar para poder ser especialistas, para poder entrar a la especialización, o ese examen que tenemos que presentar para poder entrar a su especialización. ¿Sí? Tenemos que hacer ese quiz, ese para poder alcanzar algo mucho más, amén. Para enseñar, para darnos como conviene, ya que si alguien no tiene el Espíritu, no pertenece a Cristo. Eso lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Entonces recordemos que Dios no manifiesta en forma impulsiva su presencia. Él no viene y nos coge y nos voltea. Él espera que nosotros, sí, porque Él es un Señor, Él es un Dios de orden. Él espera que nosotros lo traigamos, lo aceptemos como nuestro Salvador, ya que desde el momento en que nacemos del Espíritu somos habitados por Él, pero entendamos que Él tiene que habitar. Pero además de eso de habitar, tiene que manifestarse, que es lo que estamos diciendo. Que sea la manifestación del Espíritu de Dios. Si está con nosotros, hermanos, es una iglesia pujante, es una iglesia verdadera, es una iglesia donde el Espíritu mora en cada uno de nosotros y mora en la iglesia. ¿Sí? Pero tenemos que pedirle a Dios, tenemos que decir, como dice Dios, ¿sí? Esfuérzate, dice valiente, para que ese Espíritu se manifieste, mis amados hermanos. Amén. Que se manifieste, ya que Dios es el que elige cuándo manifestarse, ya que nosotros debemos preparar el camino y permanecer limpios, obedientes, conscientes y dependientes y hambrientos de su manifestación de poder y de presencia. Por hoy dejémoslo aquí, ¿cierto? El domingo seguimos hablando sobre este tema que yo quiero que ustedes vivifiquen, vivificar. Ya no somos hijos de Adán, de ese Adán viviente, sino somos hermanos, somos coherederos con el Cristo vivificado. Amén. Es que Él se vivifique en cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Papito Dios, gracias, mi amado Abba Padre. Padre, te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor. Reconocemos que tú, mi amado Señor, en Juan capítulo 17, tú nos colocaste a nosotros en gloria contigo, mi amado Dios, mi amado Jesús. Por eso hoy venimos a ti para que seas tú, Señor, quien dirija, Señor, este caminar, Papito Dios, para que nosotros podamos verdaderamente permanecer limpios, obedientes y conscientemente dependientes de ti, Señor, pero más que todo, que nosotros estemos hambrientos de tu palabra, mi amado Dios, que nosotros podamos vivificar tu palabra en cada uno de nosotros, que podamos ser cada día más y más en ti, más y más en ti, que se vea, Señor, que esta iglesia es una iglesia pujante porque tú, Señor, estás aquí, Señor. Tu presencia está aquí con nosotros, Señor. Porque sabemos que tu presencia, omnipresencia, Señor, está en todos lados, pero queremos tu presencia aquí con nosotros, mi amado Señor. Por eso, Señor, hoy venimos a ti, Señor, en un corazón constricto y humillado para pedirte que nos dirijas, que nos guíes, que no nos dejes solos, Papito Dios, que tu Espíritu, Señor, nos lleve, Señor, que tengamos sueños y misiones para poder conocer el devenir de las cosas, Señor, en el poder de tu Espíritu, mi amado Dios, como hijos de Dios. Padre, yo te pido que nos lleves con bien, Señor, que podamos llegar a nuestra casa, Señor, y que esta tu casa, Señor, siempre esté cubierta por todos los ángeles, Papito Dios, que tú colocas para que nosotros podamos caminar en ti, mi amado Dios, y sin temor de nada, Papito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.